Buenas tardes a todos y los que estáis aquí, por todo este de luz y gas, tengan cuidado. Bienvenidos al Centro Asturiano. Supongo que se irán incorporando, pero no podemos dilatarnos porque luego el personal tiene una hora para marcharse y no podemos hacerles estar aquí más tiempo de... Un día puede pasar, pero como costumbre no. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Feliz Navidad a todos. Que no os atragantéis con el turrón ni con el cordero. Ahí está. Hay que tener cuidado. Hay que cuidar la salud. Y nada, que este 2024 que ya tenemos en el ocaso, esperemos que todos pasemos al 2025 a ver cómo es, para conocerlo por lo menos. Y que sea un niño guapo. Sea un niño guapo. En todos los sentidos, Y nada más, que Soledad está viajando, supongo que ya ha viajado de la manga. Estaba viajando en nave, porque ayer ella tenía el viaje previsto para ayer, pero no pudo hacerlo. Y ha venido hoy, supongo que ya estará aquí. Es que tenía que pasar por el Conde Churchill a dejar unas pruebas para una analítica y luego ir a casa a dejar la maleta y venir de su casa. Entonces puede llegar unos minutos tarde, pero no creo que sea porque ya debe hacer rato que anda por Madrid. Y vamos a comenzar para ir ganando tiempo. José María, ¿te apetece? No, es que como luego andas con prisas, pues mejor que te liberes y ya está. Bien. Buenas tardes a todos. Como ha dicho el vicepresidente, feliz Navidad, venturoso año nuevo, Estará bien su micro. No, es que no se lo acepta. No, yo creo que está bastante bien. Ahora está bien. Bueno, decía que como ha dicho el vicepresidente, os deseo feliz Navidad y venturoso año nuevo. Yo con el año termino una fase. Hace ya unos meses que hago muy pocos poemas, me dedico más a otro tipo de escritos ahora. La poesía en forma de poema, digo, prácticamente no la hago. Y bueno, pues las musas se fueron y no sabemos por qué, porque vinieron y se han... Con este acto voy a leer ahora un poema, el último que he hecho, que es un poema sin rima, no es de los que a mí me gustan, me gusta la poesía más bien clásica, pero he hecho este poema como último, como despedida, y resumiendo un poco aquellas conclusiones en las que yo he escrito casi siempre. Yo soy un enamorado de la soledad y del silencio, sé que es un tema muy delicado, que la soledad es un problema muy serio para muchas personas, pero para los que nos gusta y la queremos es una delicia. Pues lo resumo aquí, y un poco de testamento que yo quiero dejar, toda mi poesía, todos mis escritos, mis dos novelas que tengo manuscritas, porque yo publicar no he publicado nada, se las voy a dejar a mi nieta mayor, y esto lo he querido resumir un poco en este problema. Y con esto me despido de vosotros. Yo vivo muy lejos, vivo en el Escorial, y el venir aquí, pues, la edad tiene sus condicionantes. Volveré en alguna ocasión, pero no necesariamente todos los días. Hoy mismo, por ejemplo, yo tenía un acto allí en el Escorial, lo he tenido que dejar por venir aquí con vosotros. Ya la última vez no estuve, y bueno, pues lo lamento, pero va a ser así. Es la edad que va imponiendo sus condiciones. Así es. El poema se titula Silabario de silencios. No hay otro grito igual al del silencio. No, quizás no hay otro grito. ¿Quién pudiera volar, ser golondrina, elevarse al misterio de las nubes, allí donde la luz se baña en soledumbres, y contemplar con amor el arco iris? Después de caminar durante tantos años,
vuelvo la vista atrás y me sorprendo. Mi senda, vaga afición, desaparece sin dejar estela, recubierta por un manto inconsútil de hojas secas, viejos afanes desprendidos del árbol de mi vida, que doran en su vuelo los encantos del otoño o las mariposas locas. Miro a los cerros y siento su llamada con vehemencia, porque las cumbres de los montes tienen sabor a incienso y el viento siembra en ellas aromas de saúco. La soledad lo es, y es el silencio, la cima prodigiosa de mi madre la tierra, donde al hombre se le brindan las tablas de la ley. Es liábana sagrada donde los dioses hablan, donde las zarzas arden y no se extinguen nunca. Tanto dice el silencio, y es tan hondo su grito, que a los cielos inunda de sublimes encantos. Frágil es quien cobarde, huyendo del cierzo, renuncia al encanto de los claros del bosque y planta su tienda en las tierras del globo. La Irma del monte es un lugar de malvas, lugar donde brotan ortigas y cardos. Es sitio de aluvión, de horizontes cortos, y es un mar de vinagre y de sal, donde intrépida trama la galerna y se rompen la paz los peces. Mi barca se pierde en el fragor del mundo. Hoy he vuelto a ser yo. Esta tarde de otoño, entre jaras que beben felices su beso y mi beso y la brisa, he vuelto a vivir como en tiempos de asombro, cuando recorría las cimas sublimes del recogimiento. Hoy he vuelto a vivir el silencio, aquel silencio mío, el entrañable silencio, el agua bendita que el cielo me brinda al sol del ocaso, en memoria de sueños y ensueños, de claustros de adobe. Vivir el silencio es mi vida, impulso divino, mi ambición de niño, el ansia del hombre que he sido, el afán preciso para abrir caminos, mi anhelo infinito de amor, de verdad, de belleza, mi sueño, el sueño al que vuelvo buscando el alivio, porque el sueño oído me devuelve la esperanza. Cuando llegue el descanso, la hora de mi sino, desnudo de oropeles, me llevarán al monte. Nadie habrá de saber que fui fiel a mí mismo, mas dejaré mi herencia de voces y de acentos, los ecos venerables de mi ocaso, mi entrañable silabario de silencio. Muy bien, José María, muy bien, que estaba aquí bien. Bueno, va a subir Margarita, que es la secretaria general de la Casa de León, que allí celebra el agro de la poesía un día a la semana, pero hoy nosotros con su presencia aquí. Buenas tardes. Vengo en el AVE. Hace tiempo que quería venir un día a vuestro encuentro poético, pero siempre me coincidía con algún acto y no podía estar. Así que hoy me alegro de estar aquí. Gracias. Y como os decía Andrés, en la Casa de León en Madrid, que está aquí cerquita, en la calle del Pez 6, celebramos una vez al mes un acto parecido que se llama El Ágora de la Poesía. Es los terceros viernes de cada mes. Está en la página web y en las redes también. En esta ocasión es el próximo viernes.
Así que si os queréis sumar, os invito a todos a participar también de aquel acto. Como no coincide con este, porque aquel es el viernes, pues Claro, no coincides. Yo he así estado allí algunas veces con Ana Ortega presentando su libro. Pues leo un poema que juega un poco con la gramática y con el desasosiego en el que vivimos últimamente. Se titula De raíces y prefijos. Raíces que ancláis el alma a una tierra, a una casa, a una familia, a una lengua. Raíces que sustentáis esperanzas y mantenéis erguidos los sueños, como lo hacen las de ese árbol que, bamboleado por el azote del viento, no sucumbe a sus embestidas. O como los cimientos de esa casa que con reciedumbre soporta el peso de la edad. Sois raíces de savia, sois raíces de vida. Pero el desarraigo, enemigo invisible, derriba el árbol más fuerte, socava la casa más sólida e inunda de tristura los corazones. El desarraigo desangra la vida. Qué desposeído prefijo, qué deshabitadas están sus palabras. Vagan por el mundo desahuciadas, heridas de desánimo, de desesperanza, de desgarro. Eres un des amargo que desentierra raíces y genera desgracias. Eres la huella de las desdichas que ha desenvainado la historia. Destierro, desamparo, desnutridos, desaparecidos. Y también el prefijo de la desmemoria. Eres un desalmado que nos dejas el eco de los desatinos. Huye de las palabras que enarbolan los sueños. Arranca el prefijo de desaliento. Hazte raíz en la palabra desesperanza. Y déjanos solo ese des cuando es esencia de palabras necesarias, luminosas, como desvivirse. Desvivirse por la justicia, por la paz, por la vida. Y nosotros colgaremos de las alas de esa paloma desorientada una sola palabra: desarme. La palabra del desmorirse. Y ya no serán necesarios más Quijotes desfacedores de entuertos, porque raíces de vida sustentarán el mundo. ¿Por dónde va? Al lado de- ¿Por dónde va? al lado Bueno, de Margarita. he llegado. Un beso y un abrazo para todos. Es que hoy No para cada uno, que vamos a más. he venido en el AVE para estar aquí. No podía, mi hijo, nos fuimos con mi hijo a La Manga a inaugurar la clínica de mi hija. Y nos quedamos hasta ayer, había que volver, pero contratiempos pues tuvimos y no se ha podido. Entonces yo dije, yo tengo que estar allí y me voy en el AVE. Mi hijo se ha quedado, nos hemos venido en el AVE, bueno, me ha llevado una Murcia, otros han venido a recogerme, bueno, un tinglado, pero estoy aquí, ¿eh? Aquí estoy. Que recuerdo que la Navidad pasada me puse con COVID y lo vi y le dije, no puede coincidir otra vez la Navidad Otro coro. y que no esté yo. Bueno, pues estamos celebrando la poesía, el arte y la palabra en todas sus formas. El que está al lado de Margarita, de la mano, Al lado de Margarita. Ah, claro, José, Antonio. JPG. Bueno, sabes ya la novedad que tenemos en mano, la nueva antología, ¿no? Ya, sí, Ya, claro. ya está en la feria, ya se han vendido varias antologías en la Ya lo he feria. visto, te he visto firmando. Sí, O sea, que sí. tenemos la suerte de que la antología está en Móstoles y se está Y vendiendo. buscando sitios para presentar. Nos han anulado la radio para el lunes por problemas técnicos, pero nos la darán, dicen que ya pasarán Navidades. Sí. Vamos, pero con Evaristo el jueves haremos una breve presentación que nos da 15 minutos para hablar de la antología. Donde en el Elena Fortún. De Elena Fortún. En las flores que es, ¿no? Pues anunciarlo ya, el doctor experto, el jueves. El jueves, sí. A las 7. A las 7.
Costado izquierdo 189, creo que es. Biblioteca Pública de Fortuna. Se presenta una antología con poetas Poetas del Nombre por la Paz. Donde hemos colaborado, ¿cuántos? Margarita, Soledad, no en esta cosa. Y yo. Paco de acá o Paco de allá, ya no se lo mueven. ¿Un número de cuántos? Somos 60 poetas en total. Pues todos esos han colaborado. No, es que no te enteraste si no participaste. Te voy a regañar para la próxima. A la próxima te regaño. Bueno, tenía un poema para recitar por Navidad, pero es un poema que se titula Rosas de Sangre y es un poco triste, entonces voy a decir algo más alegre. Ausento mis penas acumuladas en el tiempo, apago los candiles de la tristeza que cubrió en mis ojos y visto de ausencia el dolor de mi rostro. Cada amanecer me embriaga la nueva fragancia, esa que respiro a través de los poros de mi alma, y tú eres el recipiente que la emana. La música acaricia mis oídos, pone en los pies mi equilibrio para danzar en la vida, y te pido que bailes conmigo, giremos juntos disfrutando del vals al son de nuestra melodía. Extiendo la mano al horizonte para poder alcanzar la luna, pero es un simple sueño que me envuelve en la demencia, porque pretender alcanzar la perla del cielo no es mi único desvarío. También me pierdo en el frescor de tus labios, donde mi locura simplemente es poder besar esa sonrisa, donde beber el elixir de tu alegría. Y tú, con esa sencillez que te adorna, la naturaleza, en el silencio que guarda la mirada, te acercas y me abrazas, fusionando nuestros dos mundos en un delirio permanente de amor. No te voy a dar un beso. Fernanda. Con el atrino de ¿qué no tienes? Por las manos. Pensé que tardaba todavía más, entonces aquí ya está. Bien, yo soy Fernanda Armida Garel y es mi primera vez aquí con ustedes. Soy de A Coruña y por aquello de gallegos y asturianos, primos hermanos, ¿no? Bueno, voy a leer compartir con ustedes en estas fechas en las que ya la antesala, ya la sala de estos momentos tan entrañables en los que parece que especialmente afloran los buenos sentimientos. Yo quiero compartir mis votos, mis deseos de una paz verdadera, de una fraternidad, a través de un soneto que he titulado Soneto a la forja de la paz. La paz no es el callar de la tormenta, es voz de roca al filo del abismo, un acto de crear nuevo heroísmo que en cada paso firme se sustenta. No basta con la tregua complaciente, ni con temer el fuego de la herida. La paz se forja en la verdad erguida y en la labor que al miedo se enfrente. Que el hombre al fin despierte del letargo y erija sobre escombros la hermandad, donde el amor triunfe en lugar del cargo. A un mundo en su equidad y claridad, la vida vuelve fresca al río largo, paz que no huye, sino da libertad. Muchísimas gracias y por atención. Seguimos. Pues Antonia, tú que estás al lado de Fernanda, vamos a escuchar. Y gracias por todos los Muchas gracias. envíos que me hacen. Muchas gracias
a todos ustedes por hacernos disfrutar con la música de la poesía y bienvenidos a todos. Bueno, pues ya que empiezan las cosas bonitas. Duende azul, tengo que darte el camino, tengo que darte mi andar, tengo que darte ese cielo, tengo que darte la paz. Quien pinta la tarde lenta, sin las ganas de pintar, anda buscando los soles que han dejado de alumbrar. Mañana me iré cantando para nunca regresar. Me llevo tus ojos dulces y las esquinas de sal. ¿Por qué sendero los sueños se fueron para no volver? Sendero de espuma y cielo que crece el amanecer. Me pierdo en las noches sin luna, buscando el amor perdido. Me pierdo en noches con luna, buscando el sueño querido. ¿Quién da de comer al viento en suaves noches calladas, cuando las sombras se mezclan con las canciones del alba? Las manos que yo tengo, por el trabajo gastadas. Muchas gracias. Como se acerca la Navidad, que es la fiesta en el mundo entero, que sabéis que empieza en diciembre y también termina en enero, en una humilde cabaña ha nacido el niño Dios para darnos a nosotros todo su gran corazón. Sus padres le dan cariño, la mula y el buey calor, los pastorcillos adoran al pequeño Redentor. Guiados por una estrella, llegan los reyes de Oriente, oro, incienso y mirra traen, y con mucho amor, si escribís la carta, tendréis el regalo en la casa. Es Pedro. Sí. ¿Nos vas a decir un cuento? Voy a contar un cuento. Sí, eso es. Reducido, ¿eh? Reducido, como siempre. Voy a contar. Bueno, los que estuvisteis el otro día ya sabéis que yo cuento cuentos. Y este cuento es un cuento de Persia. Y acaba de la misma manera que lo voy a contar hoy. Pero hay una pequeña diferencia, porque Soledad me dijo que el tema era Navidad. Entonces he hecho un pequeño matiz, porque como el cuento acaba como acaba, pues he querido darle un pequeño giro que enseguida vais a entender. Nasser Ali Khan era el mejor intérprete musical de toda Teherán, si no de toda Persia. Nasser Ali Khan tocaba el tar, que es un instrumento de cuerda de fuste largo que se toca desde la antigua Persia hasta nuestros días. Y aquel tar era el mejor de toda Irán, si no de todo el mundo. Sin embargo, un día cuando Nasser Ali Khan regresó a casa, encontró a su mujer, a su hijo mayor, a su primer hijo intermedio, a su segundo hijo intermedio y a su hijo pequeño, y había un tumulto brutal. Había tal barullo que todos los vecinos lo oían, y eso llevó a una discusión entre Nasser Ali Khan y su mujer. En aquella discusión, Nasser Ali, que tenía el tar en la mano, empezó a forcejear con él hasta que en un momento determinado el tar se rompió. Nasser Ali Khan intentó por 4 veces conseguir un tar como aquel, pero no lo consiguió. Preso de una profunda melancolía, se metió en su habitación para no salir jamás. ¿Qué quiere decir? Allí fue a visitarle a Azrael, el ángel de la muerte, con sus poderosas alas. Nasser Ali Khan al verle dijo: basta ya, que no aguanto más, acabemos con esto de una vez. Pero Azrael le dijo: ¿por qué? ¿Por qué tienes tanta prisa? Nasser Ali Khan le dijo: creí que bastaba verte para morir. Pero Azrael le dijo que no era así y le contó esta historia. En tiempos del rey Salomón, hace muchos años, se dice que un tal señor Asor, un comerciante, iba paseando por el mercado cuando divisó a Azrael, el ángel de la muerte. Tuvo tanto miedo que fue corriendo al palacio del rey Salomón y le dijo: Salomón, oh poderoso señor, por favor, sácame de aquí. Y dijo Salomón: ¿qué pasa, señor Asor? Le dijo: he visto a Azrael, el ángel de la muerte, en un mercado y me ha lanzado una mirada terrible. Y dijo: llévame de aquí. Entonces Salomón le dijo: ¿a dónde quieres que vaya? Nadie escapa nunca de la muerte.
Y Asur le dijo, llévame lejos, 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 muy lejos. ¿Y a dónde quieres ir? Y le dijo, a la India. Y Salomón ordenó al viento que soplara, y el viento sopló y 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 llevó al señor Asur a la India. A la mañana siguiente el señor Asur se levantó y fue a pasear por la India, y allí se encontró a Azrael, el ángel de la muerte, que se acercó a él para darle el golpe final. Pero el señor Asur le dijo, déjame hacerte una pregunta, nada más. Azrael le concedió esa pregunta y el señor Asur le dijo, si me ibas a dar muerte aquí, ¿por qué me lanzaste aquella mirada de enfado, de ira, ayer en el mercado de Jerusalén? Y Azrael le dijo, te has equivocado. La mirada que yo te lancé no era de enfado, era de curiosidad. Yo debía darte muerte ayer, hoy, aquí, en la India. Y me preguntaba cómo ibas a recorrer todo ese camino desde Jerusalén hasta la India en un solo día. Y murió, porque había llegado su hora. En efecto, le dijo a Azrael, a Nasser Ali Khan, pero la tuya no ha llegado. ¿Por qué tienes tanta prisa en morir? Vive la vida. Entonces, Nasser Ali Khan salió de su habitación y empezó a vivir la vida. Se reconcilió con su esposa. Empezó a tocar otro tal que no era tan bueno como aquel, pero le trajo muy agradables momentos. Y cuidó a su hijo mayor, a su primer hijo mediano, a su segundo hijo mediano y a su hijo pequeño. Y se dice que fue un padre extraordinariamente cariñoso. Y al final, después de un tiempo, unos días le dicen que horas, otros dicen que días, otros dicen que meses y otros dicen que años, Azrael vino a verle una última vez. Y se dice que Nasser Ali Khan recibió dos bendiciones en su vida. La primera fue al nacer y le trajo una vida larga y próspera. Y la segunda fue cuando Azrael le brindó una muerte dulce y rápida. Bueno, pues seguimos. José Rey, No. ¿vas a salir? Me dice Andrés que no quieres salir. No, Me he comprado en el transporte por avión hasta que llego a la India. Pues José María, que también me dice Andrés que has dicho que te despides. ¿Cómo es eso? No será verdad. Son las circunstancias. Hombre, me despido. ¿Vendré alguna vez? Bueno, no. Todos los meses. No, tienes que seguir viniendo, que también escribes unas cosas como despidiéndote y no puede ser eso. Tienes que seguir. Bueno, seguimos nosotros. Aquí, Ángeles, ¿quieres salir? ¿Quién está a tu lado va a salir también? No. Bueno, pues después de Ángeles. Tengo miedo. A ver. Después, Paz, y a tu lado no hay nadie, y Paco, eso, Paz y Paco, a continuación. Buenas tardes, y una vez más agradecer esta oportunidad que nos da para poder expresar aquí lo que cada uno le sale de su mano, de su corazón. Bueno, pues yo, como se acerca la Navidad, pues yo les quiero desear una feliz Navidad. Pero sería feliz Navidad cuando no haya gente que sufra las traiciones de los demás. Sería feliz Navidad cuando no quede ni un solo niño sin un juguete para jugar. Sería feliz Navidad cuando todos los enfermos estén atendidos con una buena sanidad. Feliz Navidad. Sería feliz Navidad cuando todos los padres tengan comida para sus hijos alimentar. Sería feliz Navidad cuando dejemos de escuchar en lo informativo el número de mujeres que van asesinadas. Sería feliz Navidad cuando ni una sola persona mayor deje de estar sola y abandonada. Sería feliz Navidad cuando las familias estén unidas y los rencores y los malos entendidos queden atrás. Sería feliz Navidad cuando los políticos hagan bien su trabajo y no nos arruinen más. Sería feliz Navidad cuando las guerras se acaben y no dejen de pelear. Y aún así yo les deseo a todos ustedes una feliz Navidad. Muy bien.
Vamos a ir ligeritos porque después tenemos un vino. La casa, el centro asturiano y el presidente, la directiva, el presidente, don Valentín Martínez Otero, ha sido quien ha dado el visto bueno para el vino al que nos van a invitar al final de la velada. Bueno, soy Maripaz Javier Soset y voy a leer una poesía reflexiva, un poema, titula Es Navidad Eterna. La estrella luminosa camina, recorre el firmamento y en su fulgor la noche divina teje la senda a Dios. Un niño despierta, renace el amor, renace la paz entre la mula y el buey y los regalos de Reyes. ¿Quién soy yo para hallar en Belén mi verdad profunda? La estrella me llama, su luz me alumbra y mi corazón renace. Jesús, pequeño rey de la humildad, tú vienes desnudo, sin trono ni espada. En ese pesebre de heno y verdad, escuna el silencio tu morada, la paz. Oh noche bendita y estrella encendida, alumbra mi sombra y mi duda y mi miedo. Que el niño nacido sea luz en mi vida y que nazca en mi ser su reino y su anhelo. Porque nacer no es solo un instante, es volver a ser niña y hallar en lo simple la voz del presente. Que nazca en todos de nuevo y sin miedo la fe que olvidamos, la luz que perdemos. Navidad, muchas gracias. Navidad es retorno, es raíz, es esencia. Es Jesús que nos llama de nuevo otra vez. Es Dios en lo pequeño, el amor, la conciencia. Así, el renacer de mi corazón dormido, el niño sonríe, su reino ha venido y brilla en mi ser. Rosa después y Isabel. Lo mismo digo para todos. No tengo más gozo que ver las mañanas como pájaro que nace libre sobre mi ventana. Mi alma se enciende en falsos vacíos, en esos inertes vicios que nos arrastran, a ese compromiso que nunca fue un alimento, en esa boca que buscaba alegremente el beso. No hay mayor tristeza cuando los astros por sí se apagan la luz que fue compromiso, en noche celestial cuando nacen las palabras, encendiendo los corazones comprometidos, matando las figuras que subyacían en jaulas, que arrastraban el amor a negros laberintos. No hay mayor placer que encontrar el camino de esos besos y esos abrazos compartidos en esta vida que animadamente calentamos con la madera de las nostalgias queridas y buscando eternamente ese calor necesario. Gracias. Sí. Pero ejercicio y rehabilitación. La clínica Buenas tardes a todos. Cantaré con vosotros. Codiciando apacible Navidad, cantaré con vosotros villancicos y coplillas que den resplandorcicos del sentir que se ve con claridad.
agridulces olvidos de unidad, en el alma retengo escondidicos que unas veces por grandes se hacen chicos y otras veces en flores por deidad. Con asombro del muérdago y garnacha, del acebo y Belén, hoy los recuerdo más feliz, más contenta y vivaracha. Y, aunque todos estéis en desacuerdo, fingiré sin beber estar borracha, entonando estribillos que me acuerdo. A todos, feliz Navidad. Isabel, Claudio, después que tienes una cena en el Gijón. No me importaba estar Sí, que justo ha coincidido esa cena con este día. Mi regalo de la ecología que acabamos de hacer, preciosa, la tertulia de Rastamán, llegada a ecología, primero las bibliotecas, fíjate lo que significa, lo que la hoja se puede. Muchas gracias, Isabel. Bueno, vamos, seguimos, silencio. Buenas tardes, queridos amigos, de nuevo aquí. Me encanta veros y me encanta estar aquí. Sí, micrófono. ¿Funciona esto? Vale, sí funciona. Bueno, pues lo que le estaba diciendo a Sole es que va de antologías, porque llevo un año lleno de antologías. Y entonces hoy traigo la antología última que hemos celebrado el día 10 a lo grande, de la tertulia Rastamán, que todo el mundo conoce, que va gente interesantísima, vienen también aquí algunos, y hemos hecho una antología que se titula Lo que la hoja te cuenta, imagínate, pero el señor que ha puesto este título es un grandísimo poeta que se llama Aureliano, es un señor ya muy mayor pero con muchísimo talento, y bueno, ya hemos querido complacerle y poner Lo que la hoja te cuenta, con lo cual, como son 30 y tantas plumas, pues el que lleva el tema, que se llama Javier Díaz, que habréis oído hablar de él, es un gran coordinador, pues ha querido que a cada uno nos ha dejado 3 páginas, o sea, es todo muy cortito lo que voy a leer. Pero se puede escuchar también la voz de cada poeta, porque estas historias nuevas, ya sabéis, de la tecnología, que bueno, tienen su parte positiva, ¿no? Que podemos escuchar al que está recitando. Y empiezo a contaros lo que la hoja te cuenta, con unos aforismos míos que dicen... quiero comentar que esta foto está hecha aquí, en la casa de Asturias. Aquí se hacen muchas cartas. Sí. Y digo en estos aforismos, aún quedan primaveras, aunque pocas ya, para poder regalar. Los buenos versos, según mi criterio, salen de las cumbres del alma, nunca de la razón. No duelen las heridas, ya son piedra. La envidia es un cáncer terminal. Nada nos pertenece, todo es prestado, no existen pertenencias. Luego teníamos la obligación de hacer algo a la hoja, claro, y yo he escogido un libro de un árbol de un poto que tengo enorme en mi salón y le dedico pues unos pequeños versos a ese poto, porque es así la antología, hay que escribir a las hojas del árbol que tú elijas, ¿no? Y le digo, esta hoja de intensos verdes me habla cuando la riego, se multiplica en el tiempo, su esplendor es milagroso, se llama poto. Hace tiempo me acompaña en el calor, en los días de invierno, en la soledad profunda, me regala su belleza y su color. Y a cambio no pide nada. Las plantas son generosas, dan todo sin esperar respuesta. Y luego un poemita a la lluvia de mi tierra, de mi querida Cantabria, a esa lluvia maravillosa, benigna,
que por eso está todo tan verde, tan bello, ¿no? Y digo, llueve mansamente, con mimo, sin daños. Espero ese abrazo que me da paz y sigo esperando sin cansarme. Llueve mansamente, me empapo y respiro la alegría de sentir en la piel tu humedad, esa lluvia suave que pinta de verdes los campos. Pacientemente espero. No quiero cansar. A ver, Claudio, ¿quieres salir ya o...? Sí. Adelante. Buenas noches. Yo no voy a cantar villancicos, voy a cantar una cosa divertida que es un bolero ranchero. Claro, es que yo dije, bueno, cuando Pedro me preguntó si había temática, bueno, estamos en Navidad, pues Navidad, pero cada cual puede decir o cantar lo que quiera. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¿El espátula no sale? Dice que no. ¿Qué dice? ¿Sale? Que no, que no se puede. ¿Que no recuerda su nombre? No, el nombre de... Señora junto a Vicente. Señora junto a Vicente va a salir después. Así que no, ha dicho que no. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si alguien ahí delante. Me congratula que haya aparecido Margarita y bueno, pues que yo participo también igual que aquí en la Casa de León y además de un recital el 8 de enero allí. Bueno, yo te tenía hecho una promesa, Soledad. ¿Te acordarás de recitarte un romance, tengo dos, uno sobre perros, porque esa es tu gran debilidad y que menos que tener un detalle con Soledad de hacerle este tipo de regalo. Entonces te voy a elegir
el de Canelo es un poco más corto, el del perro San Bernardo es un poco más largo. Uno solo, Vicente, uno solo. Uno solo, no Es que solo mira, uno. mira, es Solo que a uno. mí me encantaría escuchar dos. Que elijas uno. El perro. El Pero es perro. que luego tenemos un vino y tenemos que terminar a las 9:15. Pues el perro San Bernardo, Canelo, el que tú quieras. Canelo es más corto. El perro. El de Canelo. Venga. Bueno, este tiene la característica que cada estrofa empieza como ha terminado la anterior. Esto además es una noticia que se dio a finales de agosto, principios de septiembre, o sea, está inspirado, como la mayoría de mis romances, en un hecho real. Canelo. La que ahora en Cádiz brilla es la calle de Canelo, ante una puerta sin vida con una historia de duelo. Duelo por el que ladrar, pues hablo de un noble perro, ejemplo de lealtad y mejor fiel compañero. Compañero sin igual, atended a lo que os cuento, que en puertas de un hospital 12 años son enteros. Enteros son en la vida, es lo que dura un perro. Corto plazo se diría, para un amor tan sincero. Sincero que de un buen día, a la orden de su dueño, pues creyó que esperaría solo una visita al médico. Médico que por urgencia ordenó al hombre su ingreso. A veces prima la ciencia sobre cualquier sentimiento. Sentimiento es el que tiene nuestro amigo, el buen Canelo. Gime porque no viene su amigo humano, su dueño. Dueño de su corazón y también del desespero del tiempo que ya pasó. Y no sale su hombre bueno. Y bueno y fiel que era el can, no se mueve ni un momento. Un agua y migas de pan le dieron por alimento. Alimento del mañana, tanto esperar se hace eterno. Horas, días y semanas, meses, años, le hacen viejo. Que su viejo y buen amigo, el humano compañero, extrema urgencia le vino. ¿Cómo decírselo a un perro? Un perro cada jornada espera Canelo, mientras gentes apiadadas habituallan su pellejo. Pellejo que a la perrera por 2 veces fue hecho preso, mas libertado por ellas las gentes que le quisieron. Y quisiéronle así tanto que todo mimo y consuelo, cual veneración de santo tuvo por doquier Canelo. Canelo de querer se hizo por viandantes y tenderos, es ya todo un gran emblema, con Cádiz de amor sereno. Sereno pasó su vida, con mirar triste de tiempo, bien le cuidan a diario, auxiliares y enfermeros. Enfermeros fueron suyos de cuidarlo por entero, mas tuvo que llegar el día de rendir cuentas al cielo. Y al cielo ya va por fin nuestra mascota Canelo, y poderse así reunir con su viejo amado dueño. Dueño que le esperaba y explicarle ante Dios nuestro que su vida se escapaba sin decirle adiós Canelo. Un adiós que ahora ha acabado, convertido en gran reencuentro. 2 almas se han encontrado, abrazadas en el cielo. Muchas gracias. Adiós a todos. Buenas noches. Seguimos. Bueno, vamos por aquí. Santi Pilar después. Y Abraham. Y quien está a tu lado nos va a decir también. Bueno, pues Santi Pilar, tu amigo, y Abraham. A continuación. Buenas tardes y feliz Navidad. Después de ellos. Gracias. Me ha traído en estas fechas un vuelco emocional terrible Ángeles Martínez. Me ha traído la antología que se presentó en el homenaje a Clementa López. Y me ha emocionado, así que si me permitís, muy ligeramente. Luna lunera cascabelera, mi querida luna lunera cascabelera, según venía en el metro de regreso de la velada poética en el centro asturiano, trato de esbozar
Este corto y humilde alegato en memoria de una excelente persona, poeta, autora, musicóloga y amiga de convocatorias, fallecida hace escasos unos meses del pasado 2023. Su nombre, Clementa López Pérez. Ha sido una pérdida muy sentida entre todas y todos los poetas que la conocíamos. Así, esta tarde, su amiga Ángeles Martínez Madrid me ha emocionado al dirigirse a mí con afecto e interés para que escriba estas líneas para su homenaje póstumo. Al salir del metro, me he fijado en las bellas lucernas de tu luz de plenilunio y recordando las palabras de Ángeles, me he emocionado y abriéndome en canal con lagrimones como uvas de moscatel, me decido a escribir ya en horas duerme y vela, entre sueños y vigía por la llegada de la aurora del amanecer, a favor de la amistad, recordando el proverbio bíblico. Hay amigos que solo son para la ruina, pero los hay más afectos que un hermano. Mi querida luna lunera cascabelera, hay personas que evitan al máximo mirarse en el espejo, pues temen no reconocerse. Hay personas que evitan al máximo mirarse en el espejo, pues dudan que alguien esté detrás. Hay personas que evitan al máximo mirarse en el espejo para no darse pena y darse miedo. No hay más de lo que ves, lo demás es jauja. Por ello, con mi humilde, modesta y sencilla palabra, pido la paz en el mundo. Y hagamos por vernos en esta vida, pues en la otra hay tanta gente ya que lo mismo ni nos encontramos. Muchas gracias. ¿Cuánta gente? Pilar Verde. Es un ejercicio. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Traigo una cosa cortita que he escrito especialmente para hoy, como hago yo en estas navidades. Y como sabía que iba a haber mucha gente, pues cortita. Iba a traer también castañuela, pero ya se alargaba mucho, así que solamente lo leo. Y empieza así. Se llama Brindaremos un año más. La Nochebuena ya viene. La Nochebuena se va. Y nosotros reunidos estamos un año más. Una de las cosas buenas, el de haberos conocido. No es fácil ser una más, cosa que yo nunca olvido. Fue regalo de una amiga, la que me trajo a la poesía. Yo le regalé un cuadro, fue una amiga ya hace años. Vine por acompañarla y aquí encontré mi pasión, que lo llevaba muy dentro del alma y el corazón. Ahora soy tertuliana y leo a viva voz. El niño Dios me ampare, escribo con gran pasión. Por último, ya cantaremos en estas fiestas de amor, brindaremos todos juntos en nuestro centro de corazón. A ver, Abraham y tu acompañante. ¿Qué acompañante? Abraham, es que yo. Guitarrista. Sí, por eso. Sí, claro. ¿Cómo quedáis? ¿Cómo quedáis? No voy a cantar. Muy buenas y cordiales tardes, noches tengan todos ustedes. En principio agradecer aquí a los encargados de estas hermosas reuniones. Creo que es la tercera o la cuarta vez que vengo.
Y en esta ocasión vengo con un amigo, Guillermo. Está haciéndole la molestia de venir. Y Abraham, estás actuando en salas de Madrid con mucho éxito, que te veo en internet. Sí, por Facebook, haciendo cosas musicales. Así que, cosas de la vida. Hace una semana estuve haciendo una presentación con unos amigos de música internacional y a los 2 días me vino un dolor de estómago tan fuerte que me tuve que quedar ingresado 4 días en el hospital. He salido el día viernes, así que salí como un loquito a ver a dónde voy. Estaba con unas ganas de hacer cosas y una de esos sitios es este. Así que con mucho ánimo voy a hacer una canción que se llama Piel Canela, aquí con mi amigo Guillermo. Empieza cuando quieras. Que se quede el infinito sin estrella, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Todos me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojo negro, piel canela, ay que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, ay me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Vamos! Y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, ay me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú. Saludaros con fervor. Muy bien. Hay una presentación, antes de que se nos olvide el miércoles. Sí. Aromas de mujer. Sí. Si interesa. Hay tantas cosas pues, de aromas de mujer que participamos muchos que estamos aquí. Bueno, entre tantas cosas, pues ya está. Al loco que llevamos dentro. ¿A qué se llama locura? Cuando solo el hecho de vivirlo es.
interiorizamos la idea del sentido de la vida y a la manera de Albert Camus, no lo tiene la vida. Cerrada ya la puerta de la trascendencia, solo la vida del ser la colma de razón en rebeldía, libertad, pasión. La locura en nosotros nos engaña, encanta como el ilusionista, como loca la generosidad de la rebelión, que brinda sin demora su fuerza de amor, rechaza toda injusticia sin dilación. Quien sabe o admite que está loco, no lo está del todo. A él se opone el verdadero psicótico, el verdadero neurótico, el verdadero pervertido, convencido de su derecho, haciendo daño, urde su locura en paradigma universal. Chapotear entonces en decepción, desencanto, frustración, en estiércol, conocerlo, afirmarlo y conservar, sin embargo, la sonrisa, continuar cantando, ser Sísifo, Prometeo, Ícaro, ser Camille Claudel, Serafín de Senlis, Frida Kahlo, Leonor Fini, Virginia Woolf. Sin vértigo se derrama el balcón sobre el asfalto para el suicida, flores en el estiércol, si quiere verlo, para la vida. El rastro de cualquier ser humano, en última instancia, se reduce a la mueca insoportable y grotesca. Al fin, muere. Merda. Mierda. La verdad en la inocencia, desvarío permanecen cuando nada queda, cuando todo queda al desnudo, despojado, lavado, sin maquillaje ni artificio, sin falsedad, en moneda legal. Recurre entonces Cervantes al trastorno en el juicio del personaje, transformar la realidad. Molinos cobran vida en aspecto paródico e irónico, tan importante para sobrevivir. Hilvanado en el cañamazo del humor, el desvalimiento del personaje provoca en nosotros terneza, émulo de amadises, de esplandines, de palmerines, de clarianes y floriseles. Loco de cabeza vacía, llena de aire, dice la pícara Justina, la cabeza molino. No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no era sino molinos de viento, y no podía ignorar sino que llevase otros tales en la cabeza. Apela Sancho. No nos llamemos a engaño, amigas y amigos. Aunque la literatura moralizante ataque a locos decidores, ingeniosos de profesión, como los afamados repentistas improvisadores de Felipe IV, no tan lejos de bufones y llamados sabandijas palaciegas, en la corte de los Austrias, representaron mucho más de lo que cabe suponer, además de contar con el temor que despertaban sus mofas y decires apoyados en la insania, en la locura, servían de espías en palacio y el rey siempre cerca los tenía, haciendo honor al refrán castellano: el loco, el niño, el borracho cuentan lo que llevan en el pancho. Mis poemas, como sabéis, la pedagogía está en mí, ¿qué se va a hacer? Tenéis que soportar. Pero es que he mencionado pues en la literatura de caballeros popular de la época del medioevo y cómo se debatían entre el mal y el bien, que era Florian, el Amadís de Gaula, todos esos personajes. Pero ¿qué pasa? Que también se puede retomar al día de hoy, o sea, ese bien y ese mal, todas esas incertidumbres, todo lo que llevamos. No está tan lejos el medioevo, se puede retrotraer a nuestros días.
Gracias. Seguimos, Marta, Marta, ¿sales? ¿Yo? ¿Querías salir? Sí. Bueno, voy a intentarlo. Marta, después Juan Jesús y después José Luis y Isidro. Por aquí. Después por aquí. Pero hoy no voy a leer. Sí, pero es verdad que tengo problema. No ves tú cómo no. Todo poema. vamos a escuchar a Marta. Bueno, buenas tardes. Hoy he dado al shift porque hay veces, la otra vez me pareció que había demasiada poesía y yo creo que de vez en cuando hay que meter una cuña de música. Sí, claro, de vez en cuando. Por alegrar un poco, porque la poesía, el verbo es muy seco, es mucho más seco que el sonido de la música. Pero también es poético y musical. Sí, pero también el verbo es más desigual. Esto es más galaico portugués. Bueno, pues nada, yo la verdad es que no sé qué cantar. No lo sé qué cantar porque yo sé que hay personas que... Oye, venga Marta. Y aquí hay que venir. Venga Marta. No, lo que pasa, voy a cantar, quería cantar algo de Luis Eduardo Aute, pero es que si no tenía nervios. No se va a tocar, no va. Bueno, tenía pensado cambiar de tema porque yo de Luis Eduardo... No se oye, por favor, pero se va a tocar. Pero que va a tocar lo que vas a tocar. Normalmente de Luis Eduardo Aute suelo cantar Rosas en el mar, pero pues es muy bonito. Sí, claro, es muy bonito, pero quería cambiar de tercio, pero al final no sé si cambiar de tercio o no. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que como Pilar Verbel es la que me anima hoy a venir, y a ella le gustan mucho Rosas en el mar, pues voy a seguir con Rosas en el mar. Muy bonitas. Voy buscando un amor que quiera comprender la ira y el placer, un bello amor sin un final que olvide para perdonar, es más fácil encontrar rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad, la mentira, su obsesión y a romper la verdad. ¿Qué ganarán, qué perderán si todo esto pasará? Es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar. Rosas en el mar. Voy pidiendo libertad para poder vivir.
encontrar rosas en el mar. La 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 la, la la la, rosas en el mar. La 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 la, la la la, rosas en el mar. Muy bien. Juan Jesús, venimos. ¿Vienes o José Luis si estás? ¿Qué está aquí? José Luis Pardo Modena. José Luis Pardo, vamos a escuchar. A ver, ¿qué nos cantas? José Luis, cantas tú, hombre. Habrá preparado algo. Buenas tardes. Una cesada, ¿verdad? Sí. Acaba de enfundar. Después, Juan Jesús Isidro. Yo creo que esta canción la hice porque notaba como un cierto infantilismo, ¿no? O sea, tratan de infantilizar. ¿No se oye? Sí, se oye nada. Tratan de infantilizar. Es la sensación que tenía yo cuando hice esta canción. Manejar al ser humano. Y así meterle lo que nosotros vendemos. Y entonces pues me puse ahí y salió, no me la sé, pero algo saldrá. Ya no tenemos que pensar, ya todo está controlado, el pensamiento y las emociones las siguen manipulando, la voluntad y el deseo también, para de todo despojarnos y meternos en la modernidad, el consumo y la desigualdad. Debemos desde el fondo del alma atrevernos a vivir sin olvidar que somos vida, amor, recuerdos y libertad, y el derecho de alcanzar la alegría de vivir en paz. Pongamos lucha y corazón, cuidemos todo lo que amamos, para que el mundo cosas esenciales, la humanidad pueda avanzar. Debemos desde el fondo del alma atrevernos a vivir sin olvidar que somos vida, amor, recuerdos y libertad.
Juan Jesús. Hola, buenas noches a todos. Viva la Navidad, ¿no? Que aunque ahora no apetece mucho y muchos de los que estamos aquí hemos perdido a parientes y familiares, siempre hay que reivindicar el hecho de la Navidad. Y este es un poema que he escrito para este momento. Navidad, es la Navidad, vamos todos juntos que el niño Jesús pronto nacerá. Los reyes magos, vestidos de gala, aterrizan ya con sus camellos llenos de regalos, al niño Jesús le entregarán. Es la Navidad, olvida tus broncas y dame un abrazo con sinceridad. Los ángeles en el cielo, qué felices están, tocan las trompetas, Jesús nace ya. Es la Navidad, no estés triste, sal a disfrutar. De Quijote. Sí. Pues el día 22 en la tele lo veremos de Sancho Panza. El que quiera pasarse antes. ¿Me puedes? Perdona. Sí, vamos a escuchar. Hola amigos. Sí, claro. La China. Ahora después de ahí sales. Madre de Dios. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo vale ahora. Llega la Navidad. ¿Sí? Nada es igual en tiempos actuales. Aquellos que vivía con apego y pensando en venturas celestiales las pasaba de niño junto al fuego. Pero aunque tengo faltas naturales en bullicios, ahora me recupero. Por más días que vengan otoñales, qué bueno en Navidad es el trasiego. Llega la Navidad como una estrella y Madrid ya se encuentra iluminada, con colores que placen más que un sueño, y luciendo ese encanto en toda ella, por sus calles y plazas de pasada, se disfruta el ambiente navideño. Llega la Navidad con armonía, con deseos de paz y confianza, para buscar la estrella que nos guía y nos devuelva a todos la esperanza. Son tiempos de nostalgia y alegría, por los que ya se fueron de añoranza, y por los que aún estamos todavía en estos días dignos de alabanza. Quiero felicitar al buen amigo, también al familiar y a tantos otros que sufren en sus vidas, y a vosotros desearos con la fe que va conmigo que la paz del Señor nos dé su abrigo y reine la hermandad entre nosotros. Muchas gracias. Seguimos. ¿Dónde está? Ahí, seguimos. Sí. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Aurora. ¿Vienes por primera vez? Sí. Pues bienvenida. Y continúa viniendo. Gracias. Gracias, buenas noches. Estoy encantada de estar aquí, Maripaz y Leonor. Gracias por esta invitación tan bonita. Acabo de llegar de Málaga, como aquel que dice, con mi libro de ondinas por la Quinta de Moebius, y os voy a leer un poema a Valencia en estos momentos. Cuando era pequeña viví allí 9 años de mi vida infantil y tengo estos poemas y estos recuerdos. Entre azahares, una lengua de mar. A Valencia en los años 60. Entre azahares veo la lengua de mar, unas cañas al viento entre las aguas y unos niños pequeños navegando contracorriente.
entre azahares los nidos de las aves que luchan por vivir y por su prole contra marea. Entre azahares son muchos los recuerdos, mi infancia entre arrozales, barro y cañas iluminada. Volver se puede o no volver a verla en el paisaje del recuerdo azul imaginado. El paisaje persiste en su belleza, la brillantez del sol sigue su curso, de nuevo luce entre azahares, cursa el tiempo inmortal de las ideas. Hay luz en mi memoria a la Albufera de Valencia, 1962. Nos escapamos del control paterno, la inocencia nos lleva de la mano y arriesgamos la vida sin saberlo. Una fuerza interior salió a salvarnos. Entre arrozales, una lengua de mar, unas cañas al viento entre las aguas y unos niños pequeños navegando contra fuertes corrientes. Entre cañizos, aves en sus nidos que luchan por vivir y por su prole, desafían la muerte. Entre naranjos queda la memoria, la infancia entre arrozales, barro y cañas, del tiempo arrebatada. La luz de la memoria trae de nuevo esta campiña de recuerdo azul, cruel imaginario. El paisaje persiste con belleza, la brillantez del sol sigue su curso y contarlo de nuevo entre azahares y el tiempo inmortal cautiva mi alma en vilo, me enfrenta a las ideas, el triunfo persiste de aquel día en que la muerte vino a arrebatarnos y se encontró de frente a nuestras almas. La última fila. ¿Hay alguien que va a salir? No, por este lado. Es que no veo bien. En la penúltima. No, delante de... Sí, ¿va a salir alguien de ahí, de esa fila? No, pues Marco. Ahí, ¿queda alguien ahí por salir? Bueno, Marco Tulio, vamos a escucharte. A ver qué nos traes. Y Lara, si queréis actuar juntos. Venga, vamos.
Entonces mi abuela, que tenía una retranca tremenda, de esas retrancas, mi abuela, Hermelinda, ella vivía en un pueblo muy pequeño, lo que se podría llamar, era tan pequeño, que se llamaba un pueblico. Un pueblico por allí era Zaragoza por arriba. Y en el pueblico donde se fue a vivir en aquella época, anda con mi abuelo el Mario. Con mi abuelo el Mario se cantaban unas canciones portuguesicas. Una canción que decía... ¿La gustó? Bordó. Ay, oh, esta noite há de chover. Ai, oh, plim, 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 o agua amanhecer. Ai, oh, plim, 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 esta noite há de chover. Ai, oh, plim, 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 até o agua amanhecer. Esta noite há bella noite. Entonces mi abuela, que vivía en ese pueblico, muy pequeñico, se llamaba pueblico, ese día le contó a mi abuelo Mario, que vino corriendo, y le dijo, anda Hermelinda. Digo, ¿qué pasa, Mario? Anda Hermelinda, le tengo algo que contar. ¿El qué? Digo, que han venido 2 ladroncicos. ¿Cómo? Sí, ladroncicos. Han venido a la capital. Creo que van a venir a robar. ¿Qué? Pues van a robar. No tenemos nada. Con el plin, 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 hasta el amanecer. No tenemos nada que nos roben cuando es una gota. Pues se fueron a dormir. Pero mi abuela no pegó ojo, porque en medio tenía la nariz. Pero en serio, no pegó ojo. Y se levantó. Y como tenía tanta retranca, que le decían desde ese día, que tenía no una retranca, sino una retranca, mi abuela se quedó en la puerta, que ese día se había quedado un poquitillo entreabierta solo por aquello de que ella quería saber qué pasaba con los 2 guapetes que habían venido y que decían que eran los ladronzuelos. La verdad era que tenían mucha sed. Y como en la capital todo se paga y en los pueblicos solo se pide o se pedía, llegó a la puerta el primero e intentó abrir la puerta. El otro se había quedado al otro lado del parquecillo. En un frío y un miedo, él abrió con intención de ir a coger agua, pero mi abuela, que tiene una retranca, se había cogido la tranca de la puerta. Y se cogió la tranca, era más grande que esa. Y abrió la puerta el guapete. Mi abuela, sin pensarlo 2 veces, ¡anda que la tira! Sale corriendo él como pudo. Y llegó al lado del otro, que le dice, ¿qué? ¿Has traído agua? ¿Has traído comida? ¿Has traído algo?
no puedo. Dice, ve tú. ¿Qué pasa? Ve tú, porque a mí me ha entrado un ataque de risa tremendo. ¿Cómo? Ve tú, que a mí me ha entrado un ataque de risa tremendo. Así que se fue corriendo el otro. Mi abuela le dio la vuelta a la tranca. Por eso le decían desde ese día la retranca. Y llegó lo mismo, el siguiente. Abre la puerta con el efecto más agresivo del ruidico que hacía. ¿Cómo era? No, hacía. A ver. Más. Ya asomó el hocico. Abrió un poco más. Un poquillo más. Abrió más. Y eso fue la risa de mi abuela cuando vio el hocico con los dienticos y arrancó y ¡cataplum! ¡Ay! Bueno. Llegan los dos juntos y se encuentran los dos en la placica del pueblo. Dicen, ¿y ahora qué te pasa usted? No, que también fui y me dio una risa y dice, vamos a reírnos de otro lado. Ay, yo, blim, ahora se me fue el tono. Ay, yo, blim, esta noche de llover. Ay, yo, blim, agua amanecer. Ay, yo voy, blim, esta noche de llover. Ay, yo, blim, agua amanecer. Esta noche. Agradecimiento a Romualdo y a Linda Sole que nos han traído por aquí siempre, nos hemos reencontrado y que tenemos que seguir con esa retranca. No sé, gracias. El señor que estaba al lado, a tu lado, ¿sale? Venga, mira, yo no llamo, vais saliendo correlativamente después de Carlos, porque aquí hay un lío inmenso. Carlos. Después de Carlos. Silencio, por favor, silencio. Me perdonáis, he hablado un poco más y tenía ganas de venir porque como es el último del año, pues no quería faltar. Bueno, normalmente ya sabéis que leo poemas, pero esta vez voy a leer un relato un poco, digamos, un poco erótico, con algo subido, bastante, entre comillas, realista. Eleonora. Aparqué a toda prisa como si el deseo fuera anterior al acto. Entro en el palacete de la calle Velázquez y llego puntual para la cita. Fiesta de cumpleaños en casa de la bella dama venezolana Eleonora Elisa Gabriela Villar de Medina. Llego justo a tiempo para el baile, todos muy bien vestidos, ellos con sus smokings
y ellas con sus vestidos de terciopelo. Tuve champán como el río después de una lluvia torrencial. Fueron los canapés como bandadas de aves huyendo del frío. Un pianista toca Strings in the Night. Se me acerca Eleonora con su vestido de terciopelo y seda, perlas sencillas y pendientes de nácar. Me saluda y pide bailar conmigo. No esperaba menos, ardiente deseo, mientras sus senos rozan mi cuerpo. Me lleva con la danza a su habitación de matrimonio. Nuestros cuerpos teman del deseo. Ella se despoja temblorosa en su vestido. Parece una diosa, desnuda. Me arranca la ropa con sus afiladas uñas. Me atrae hacia ella como una pantera a su presa. Me besa con sus blancos dientes perfectos, abrazando mi boca, metiéndome su lengua entre mis labios ardiendo. Lanzo un grito de placer. La rodeo con mis brazos y la beso, ardiente pasión como en un incendio. De repente siento un sudor frío y me despierto. Está amaneciendo. Todo ha sido un sueño. Ya todo ha sido un sueño. ¿Hay alguien delante de Pilar? Delante de Pilar. ¿Hay alguien que sí? Celucci Zambrano. Después. Esta señora me bueno, yo he de decir que Pilar, bueno, vamos a tener un primer premio, a ver, no recuerdo el nombre, pero lo dices tú. No, he tenido un premio, he tenido suerte, bueno, del Club de Iberia, me han dado el primer premio de poesía. Levanta la voz, por favor. Sí, me han dado en el Club de Iberia, el pasado día 10, fue la Virgen de Loreto, me dieron el primer premio de poesía. Bueno, pues enhorabuena, estoy muy contenta, gracias. Vamos a escuchar. Es un villancico a San José y los tres Reyes Magos. Mientras llega el nacimiento de aquel niño redentor, todo se vuelve más cálido esperando al niño Dios. Y a María bien hilaba presurosa su jubón, celebrando la venida también hízole un faldón, ocultándose su cuerpo de la ardiente luz del sol. Van llegando los pastores con especias y alfajor, y los tres magos de Oriente ya se acercan al portón al seguir la luz divina que ilumina con su albor los confines de los cielos, señalando aquel rincón. Mas, al ver la hermosa estrella apuntando a un resplandor, San José bien se adelanta embargado de emoción, deseando dar al niño un trocito de calor, una gran cuna de ensueños y su ingente protección, regalándole a María el perfume de una flor que al abrirse en Nochebuena su fragancia delató que muy próxima ya estaba la llegada del Señor. Y los tres magos de Oriente adoraron al albor, donando oro, incienso y mirra al niño Dios del amor. Celeste, Pilar, Celucci, Zambrano. Después de Celeste. Hola, buenas tardes a todos. Hace mucho tiempo que no venía, no podía venir por problemas personales y me hace muy feliz estar con vosotros. He llegado un poquito tarde, problemas de atasco, un accidente grande en la carretera, pero estoy aquí, lo he conseguido. Y ahora, con vuestro permiso,
Voy a leer un poema que le he titulado El tiempo. ¿Qué es eso? Paso la hoja del calendario, me quedo absorta mirando la fecha, 1 de diciembre. Qué rápido pasa el tiempo, es como un suspiro, pero largo e intenso. Echo una ojeada atrás, en el pasado, en el tiempo. Mi mente trabaja deprisa. Cuento las experiencias, los nuevos retos, todo lo sucedido en este año a punto de terminar. He conocido a gente nueva, personas interesantes que poco a poco han desaparecido de mi vida, casi al instante. Agradezco a la vida el habernos conocido y los ratos cortos que hemos compartido. También conocí nuevos miedos, pero algunos he vencido. Otros aún quedan en la mente haciendo ruido. Ya tengo trabajo para el año próximo y sé que no será fácil. Limpiar, aquietar la mente de esos dichosos ruidos, del exceso de pensar, que obstruyen el camino de ser uno mismo. Nos encadenan aquí en nuestro caminar en la vida. Pero también tuve algún triunfo, alegría y paz. Además, he despertado un poco más. Doy gracias a los años pasados, presentes, a los que vendrán, por todas las nuevas experiencias, retos que sus días me traerán. Harán evolucionar mi alma para vivir en libertad. Gracias y feliz Navidad a todos. Sí. Ferrucci. Y después, ¿quién está? Félix y María Estela y Yolanda, las tres. A continuación. Buenas noches, feliz Navidad a todos. De Federico García Lorca. Doña Rosita la soltera. Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decírmelo. He estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que aún a mí misma me asombraba. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos. Y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida. Y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo. Hoy se casa una amiga, otra y otra. Y mañana tiene un hijo y crece y viene a enseñarme sus notas de examen. Hacen casas nuevas y canciones nuevas. Y yo igual, en el mismo lugar, cortando el mismo clavel, viendo las mismas luces. Y un día paso y me encuentro que no. Ahora se me olvidó. Un día paso y me encuentro que
Nerviosa mujer, de nerviosa boca, de nerviosa tez, de nerviosos ojos que ven y no ven. Altiva mujer que va preguntando, que quiere saber si el amor existe y dónde está él, que lo va buscando con ansias, con sed y nunca lo encuentra. Y si alguna vez se cruza a su paso, es tal candidez que no se da cuenta, ni sabe quién es. Pequeña muñeca, preciosa mujer, si un día te encuentro y toco tu piel, verás que tu cuerpo se quiere romper y dirás palabras sin saber por qué. Y sin darte cuenta, verás que tu ser lo vas entregando para no volver a ser jamás tuyo. Nerviosa mujer, si el amor llega, entrégate. Yolanda, Feli y Maristela. ¿Os venís para acá y vamos avanzando un poquito más? Veníos para acá. Vamos a escuchar a Yolanda. Por favor, si se callan, voy a leer una poesía. A ver, que no nos saludemos ahora. Veníos aquí y después los saludos. Buenas noches a todos y felices fiestas y navidades. Este poema se lo dedico a Valencia entera y sobre todo a todos los que están pasando el tema con el problema desgraciadamente de Dana. Lo he titulado Navidad con Dana. Una Navidad más y pasamos al 2025. Fechas son de luces y consumismo, de ideas y llegadas, de idas, de familiares y amigos. Unos las estaban esperando con alegría y otros con la misma les impedirán celebrarlo igual, pero serán compartidas con problemas y cosas inesperadas. Yo diría, navidades con menos frenesí y desigual. Los que han tenido la inesperada llegada de Dana en esa maravillosa tierra valenciana, que como dice la canción, es tierra de flores, de luz y de amor. ¿Han pensado cómo las personas afectadas celebrarán estas festividades con esos hogares destruidos, familiares y amigos fallecidos y otros desaparecidos? Lo han perdido todo, cubierto de lodo por el ímpetu de la fuerza caprichosa del agua, que entró invadiendo y arrasando sin piedad y destrozó casi todo. ¿Dónde y cómo lo pasarán estos nuestros queridos amigos valencianos? En Navidad no es solo todo lo que reluce, aunque sea mentalmente, tendremos que empatizar con las penas y problemas de nuestra querida gente. Ese bonito y famoso villancico que dice Navidad, dulce Navidad, es solo exclusivo para los que pueden beneficiarse de estas golosas fiestas, y otros tendrán y vivirán con gran y doloroso consuelo de los que no están. A pesar de todo, con el mejor optimismo y fe, les deseo a nuestros amigos los valencianos unas solidarias fiestas con un sincero y gran y leal abrazo para todas las personas de esa maravillosa tierra valenciana que con fiestas o sin ellas siempre están. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, Yolanda, me adhiero a tu mensaje, de verdad. Tengo familia en Valencia
amigos, alumnos, muchos años trabajando allí en la docencia y en la formación, y la verdad que me ha conmovido y me conmueve. Realmente muchas noches las paso conectando con todo esto que está pasando. Y curiosamente, este poema, que está escrito en enero del 95 con una experiencia que llamaríamos extracorpórea, y dice así para muchas almas que han desencarnado, otras que han vuelto a la vida, pero realmente es un tiempo crucial. Quise correr tras la estrella, quise correr tras la estrella, que al pasar por ese túnel pude su brillo tocar. Su luz blanca, rosa y ámbar llenaba mi ser de paz. Allí todo lo tenía, yo me quería quedar, todo me fue respondido. Al fin podía descansar, pero un telón denso y rudo de nuevo me hizo bajar. Vuelve de nuevo mi estrella, que no me quiero extraviar. Dame tu luz y tu fuerza, que aún me cuesta bajar. Quiero sentir alegría y fuerzas para empezar otra vez un nuevo tramo para volverte a alcanzar. Dame tu chispa de amor, que me quiero enamorar de la vida, de las almas y de sus formas de amar, que quiero seguir despierta para volverte a encontrar. Gracias. Una caridad consciente, solidaria, y que realmente esa paz y esa armonía que deseamos fuera la instalemos dentro de nuestro corazón, en nuestras vidas y en nuestras familias, y que seamos capaces de perdonarnos y de perdonar. Que así sea y hecho está. Gracias. Después tú vente hacia adelante y adelantamos. Gracias, mis queridos amigos, y feliz Navidad, próspero 2025. Quería compartir con ustedes, que soy astrólogo y astrónomo, el 14 de diciembre, este sábado, un evento en el cielo maravilloso, visible para toda la humanidad. Teníamos a la luna llena de Géminis, opuesta a Sagitario, que es esta energía, y se veía arriba el planeta Júpiter. Y lo dijeron los astrónomos, y yo lo pude ver en el cielo de Madrid, y lo tengo fotografiado. Y entonces he escrito esto para Júpiter. Oh, querido Júpiter, tú, Dios del cielo, te has acercado a tu hermana pequeñita, la Tierra, para abrazarla y en tus brazos expandir tu amor y espíritu, para que la bondad en los seres humanos se expanda y para que nuestras emociones se purifiquen en esa luna llena de Géminis, donde el intelecto se apague y seamos todos hermanos, con el corazón abierto y las manos llenas para abrazarnos en este feliz año 2025 que está por venir. Los quiero mucho y a trabajar por ser mejores personas cada día. Los quiero. Lola Palanca. Buenas tardes a todos. ¿Aquí bien? Sí. ¿Sí? Vale. Voy a recitar una poesía que muchos de vosotros ya sabréis quién es, dedicado a ella, porque era mi hermana. Volveremos a encontrarnos cuando la mirada de agua ingrávida alcance ese punto sutil donde es gozoso el llanto y los locos rían de propina, insania, fugitiva, en la complejidad de su inconsciencia. Cuando retorne el aire esa cualidad de amoldarse al hálito y la densidad adecuada a cada ser, cuando los ojos
a querencias, espejismos y en la boca se salivan imposibles. Ya no tentaremos el hilo de aquella exuberancia que desborde las brocales del deseo en un tan delicado delirio que solo previviré en la distonsidad de la imagen y en los labios animábamos por el caramelo del amor. Volveremos a encontrarnos cuando del corazón broten cristalinos. Gracias. Esto es un poema que ella escribía, es así, y ahora le han hecho un esto, y entonces lo que quiere es volveremos a encontrarnos. Ella lo había escrito. Es un poco, a mí me parece un poco así, que no me gusta, pero... Bueno, pero sí que nos encontraremos. Pero sí nos encontraremos, sí. Gracias, así que Lola. muchas gracias a todos. Antonino, vas a decirnos algo de ti. Felices fiestas. Antonino. ¿Queda alguien por ahí? Creo que ya no queda. Yo. Nadie más. Soledad. Bien. Ah, Amelia. Queda media, porque entregan la avenida. Antonino, Amelia y... Qué malo. Qué malo eres. La vida es un tango y la muerte un pasodoble. Mercedes Rodríguez Fernández. Buenas noches a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Prueba a quererme. Tus limitaciones rentas de la necesidad que te engendró. El olvido, el cuerpo de la memoria. Creas horneando el salón de lo invisible. No es fuego, ni aire, ni barro, ni agua. Es la brújula, esa condición de la muerte. El rastro del oxígeno que mastica a la vida, a lo vivo, al renglón de lo aún por vencer. Prueba a quererme. El saber, un sabor. Las palabras venas del aire, y más aún, la palabra el algodón. La moral, números. El polvo, memoria de lo que fue, sí, alma del tiempo que no te fue dado. No queremos, respiramos. La total cosecha, la muerte. Alimenta, ñam, 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 números, letras, compresas, los hechos, estrellas, la palabra, el cuerpo de la lágrima, la chimenea del ser, el ser, un simple colador. La nada, el hilo que desnuda lo imperdible, protege a la araña, la matemática, el tiempo, la dentadura del misterio, la invisibilidad del cuerpo, lo visible, el alma, tú, el pago, la renta que desguaza la palabra, el despilfarro del vientre, respirar. Prueba a quererme. Buenas noches a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí están. Tú en tu onda, Amelia, Maricel, vente para acá ya, que se nos termina el tiempo. Hola, Amelia, Peco, vamos a escuchar. Buenas noches. Bueno, como se está terminando... Silencio, por favor, no habléis ahora, después. Sí, sí, decía que como se está terminando el año, yo he traído un poema que habla del tiempo. De eso que no sabemos qué hace realmente con el tiempo, si a veces nos aclara las cosas o a veces nos las enturbia. Este poema habla un poco de eso, ¿no? De ese valor que puede tener el tiempo cuando pasan los acontecimientos y luego decimos, ah, pues sí he salido adelante o me he hundido, depende, ¿no? Así que bueno, lo he titulado así,
¿quién es el tiempo? Y dice así: al buscar en el rincón oscuro de los silencios, aparecieron voces de otro tiempo. Hablaron con voz metálica, comenzando a resurgir en otros espacios. No sé si diluirme en ellas o dejarles navegar a su libre albedrío por mi mente. Resuenan estrategias y elocuencias indefinidas de otro mundo, tal vez inalcanzable. Se pagan los besos con besos, las risas con risas, los errores se pagan con dolor, sin avaricia. Piden cuentas el espacio y las nubes. El sol también se atreve a pedir cuentas. Me dormí en tu hombro y la acusación fue amarte en exceso. Me quedé dormida en él por aquello de necesitar tu cercanía, empaparme de tu calor, tu cuerpo. Tus manos han venido a desenrollar el tiempo, ese tiempo de espacios oscuros, de demonios al acecho de alguna lágrima salada, porque así son las lágrimas cuando salen de los ojos. Se demoran las caricias, las deudas siguen exigiendo tiempos, soliloquios internos, refracción de la luz sobre el agua multiplicando colores, abriendo nuevas metas. He hablado con la pantera negra cuando dormían las frías estatuas. La frialdad ha quedado sugerida por el tiempo. El tiempo, siempre el tiempo y su condición verbal, haciendo y deshaciendo igual que una flor multifoliada. Un amigo extraño que da pasos extraños, acariciando bocas en medio de los besos. Inventar palabras que sugieran cómo acallar las voces de otro tiempo resulta intolerable las formas que dibuja. No sé si es el tiempo quien ha venido a modelar las formas. Recuento de aventuras y espejos sin fondo, exquisitas a veces, tortuosas e infértiles. Oh, tiempo, tiempo, ¿quién eres? Que modelas las esquinas y rompes sin piedras las farolas. Volveré, he de volver a florecer aunque el mínimo instante me devore. He de volver a resurgir y resurgirme en nuevos itinerarios, de formas indefinidas, aunque asusten, aunque no nos atrevemos a maldecir o bendecir nuestros instantes. He de volver, lo sé. He de volver con melodías sin riesgos adquiridos. He de volver al perdón del tiempo. Es el comienzo de una resurrección sin tiempos. Muchas gracias y feliz Navidad y feliz Marisel, venga, terminas tú. Y como Andrés y yo no tenemos tiempo para decir nada, yo simplemente os diré la cita del poema que traía, que dice: en el rincón del árbol ondea la luz, reflejo de risas que el tiempo llevó, sombras de voces que un día llenaron de alegre belleza el alma y el corazón. Sí, exacto. Buenas noches. Voy a cantar un villancico popular. Madre, a la puerta hay un niño. Madre, a la
hemos terminado, nos despedimos hasta el próximo día de enero. Feliz Navidad para todos y vamos a hacer la foto, ¿no? La foto